Se cumplen 7 meses del inicio de la brutal embestida del Estado de Israel contra el pueblo palestino. 7 meses de aquel 7 de octubre, en donde el grupo Hamas realizó ataques a distintas regiones de Israel, lo que dio el pretexto y la justificación perfecta para que este país atacara abiertamente al pueblo palestino, argumentando que sus ataques eran exclusivamente contra Hamas. 7 meses de un asedio incesante, que se suma a una larga lista de operaciones en distintos momentos del conflicto entre Palestina e Israel. Porque hay que recordarlo, este conflicto no se originó el pasado 7 de octubre. Son 75 años de ocupación, de invasión, de robo de territorio, de represión y prácticamente del exterminio de todo un pueblo. Bienvenidos a esta nueva cápsula de discusión y de debate aquí en el podcast Iskra. Yo soy Eduardo Peralta y, como se darán cuenta, estamos aquí en el campamento de Ciudad Universitaria y platicaremos sobre el conflicto entre Palestina e Israel a 7 meses del inicio de este nuevo episodio de invasiones, de ocupación y bombardeo que se han vivido desde hace más de 70 años en la región. ¿Cómo va el conflicto? ¿Qué elementos se han ido sumando? ¿Cuál ha sido la reacción mundial? ¿Qué perspectivas se avisoran en el futuro inmediato? Antes de continuar, los invitamos a suscribirse y a seguirnos en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, donde podrán encontrar mucho más material de análisis y de debate sobre esos temas centrales. Bien, comentábamos que este conflicto no surge a partir del 7 de abril, sino que ya lleva al menos 7 décadas. Lo que sí es, en estos últimos 7 meses, la embestida del Estado de Israel, fundamentalmente en el aspecto militar, se ha profundizado. Para revisar esos antecedentes y entender el origen del conflicto y las causas centrales con mayor detalle, los invitamos a ver el podcast anterior sobre este tema. Les dejamos el link en la descripción para que puedan consultarlo. Israel cuenta con el apoyo político, económico y militar de las grandes potencias occidentales, fundamentalmente de Estados Unidos. De acuerdo a la consultora especializada en temas de defensa, la Global Military Strength Ranking, el ejército israelí es considerado uno de los más poderosos del mundo, ocupando el lugar 17 a nivel mundial, pero junto con Irán son los más poderosos de la región. El apoyo militar de Estados Unidos a Israel es innegable. Y esto no puede ser de otra manera. Si Estados Unidos anualmente financia a su ejército, al israelí, con $3.300 millones y otros 500 millones destinados a la tecnología de defensa de misiles. Caso completamente contrario a Palestina, cuyo ejército ni siquiera es considerado para ocupar alguno de los 147 lugares de la lista de este ranking. Por lo tanto, ¿cuál será el resultado si hay enfrentamiento entre estas dos fuerzas? La que estamos viendo en la actualidad. De ninguna forma se trata de una guerra. Nunca se trató de eso. Los bombardeos, los embates, las invasiones, las incursiones provienen en su mayoría del Estado de Israel. ¿Cuáles han sido los objetivos durante este periodo? Fundamentalmente población civil. Los resultados son terribles. En estos 7 meses han sido asesinadas más de 40,000 personas en Palestina. 70% de ellas han sido mujeres e infancias. Se han reportado más de 8,000 desaparecidos. La política de cercamiento y de asfixia, de cortar el abasto de suministros y electricidad del gobierno de Benjamín Netanyahu en Gaza ha dado como resultado que más de 2 millones de personas no tengan acceso al alimento necesario y un poco más de 1 millón de ellos estén en niveles críticos de hambruna. No hay acceso digno al agua ni a la electricidad y ya no hablemos de condiciones básicas de salud, cultura, recreación y otras actividades económicas. Esto no es guerra, es genocidio. En estos meses han bombardeado y destruido viviendas, parques, edificios, hospitales, universidades, bibliotecas, escuelas, sitios arqueológicos, así como la flora y fauna de la región. El embate ha sido brutal. Esto no es guerra, es masacre, es genocidio. Más allá de las respuestas de algunos otros estados, de las posturas, de las acciones de algunos otros, como el ataque de Irán, por ejemplo, otros tantos condenando, incluso algunos rompiendo relaciones con el Estado de Israel, como el gobierno de Gustavo Petro en Colombia, lo interesante y fundamental ha sido la reacción de los pueblos de los sectores populares. La indignación no se hizo esperar. En diversos países surgieron movilizaciones, actos, presencia en eventos deportivos, culturales y políticos alrededor del mundo. Y eso ha jugado un papel central. La movilización social es central para presionar a los gobiernos. Son un fuerte contrapeso y la historia lo confirma. En las últimas semanas hemos visto a los jóvenes estudiantes de universidades, principalmente de Estados Unidos, que han levantado campamentos en apoyo al pueblo palestino, evidenciando el genocidio y el apoyo del gobierno de Estados Unidos al Estado de Israel. Campamentos en Estados Unidos, pero también en Francia, en Japón, en Alemania, en India, en España, en Líbano, en Canadá, en Australia, en Suiza y otros más. Crece el mapa mundial no solo del apoyo al pueblo palestino y en contra del genocidio,
sino también de la instalación de estos campamentos pro-Palestina. El genocidio debe parar. La respuesta de la derecha no se ha hecho esperar. Los campamentos han sufrido represión por parte de las autoridades. La represión policial en Estados Unidos ha dejado más de 2.100 detenidos y arrestados entre estudiantes, profesores y comunidad universitaria. Varios de ellos han sido expulsados de sus planteles y no podemos olvidar el levantamiento de los campamentos de forma profundamente violenta. Organismos como Amnistía Internacional ya se han pronunciado en contra de esta situación. Instamos a las administraciones universitarias a salvaguardar y facilitar el derecho de los estudiantes a protestar. Han sido sus comentarios. Por el contrario, el presidente Joe Biden afirmó que el orden debe prevalecer y que existe el derecho a protestar, pero no el derecho a causar caos. La gente tiene el derecho de caminar por un campus sin temor a ser atacado. Vaya cinismo. Pues eso fue lo que hizo la policía y las autoridades de Estados Unidos a los estudiantes, quienes fueron violentados por caminar en el campus, por estar informando y protestando. Agregó además que las protestas no le han llevado a repensar la política estadounidense hacia la guerra. Es decir, continuaremos con el apoyo al Estado de Israel, seguiremos apoyando la masacre, el genocidio y tolerando la violencia hacia todo un pueblo. Y ahora en México, esta dinámica se ha replicado. En la UNAM se ha levantado un campamento universitario en el cual nos encontramos en apoyo a Palestina y a los estudiantes violentados en sus universidades. El campamento dentro de Ciudad Universitaria exige alto al genocidio inmediatamente, ruptura de relaciones del gobierno con el Estado de Israel, que la UNAM rompa relaciones académicas con instituciones y corporaciones que apoyan o están vinculados de alguna manera al Estado de Israel, como la Universidad Hebrea de Jerusalén y becas del Instituto Weizmann, así como empresas con las que tiene acuerdos como IBM, HP, Google y otras tantas. Además de la solidaridad indudablemente con los jóvenes estudiantes. Y esto evidencia la gran mentira que es Estados Unidos, que se autonombran como la gran democracia y el país de las libertades, cuando al interior reprimen estudiantes, cuando al interior encarcelan a aquellos quienes levantan la voz por pedir justicia para todo un pueblo. Es esta la democracia que ellos pregonan, es esta la democracia que realmente ocurre en Estados Unidos. Y ahora vemos cómo el Estado de Israel amenaza con invadir y bombardear la ciudad de Rafah. Incluso la ONU y Estados Unidos han advertido que un asalto a Rafah podría tener consecuencias catastróficas para los palestinos que viven en aquella región. Por supuesto, argumentan que la medida es necesaria para acabar de una vez por todas con Hamás. Este cuento ya no lo sabemos. Ahora es momento de no bajar la guardia, por el contrario, de seguir presionando, de seguir insistiendo, de seguir evidenciando el genocidio y la masacre al que es sometido todo un pueblo. Y no dejaremos de luchar hasta que el genocidio cese, hasta que pare la masacre. No podemos tolerar más que sigan repitiendo estos actos. A final de cuentas, ¿qué sería de nosotros si no levantáramos la voz, si no lucháramos por lo que creemos que es lo correcto? A final de cuentas, como diría un Eduardo uruguayo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. No se olviden de comentar, suscribirse y seguirnos aquí en las redes, en Iskra. Que la chispa sigue incendiando la pradera.